Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Para aquellos que son nuevos, soy su anfitrión, y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, especialmente en esas historias que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones y a revivir un momento que literalmente enloqueció a legiones de fans: el inolvidable beso apasionado de Anne Ercel y Kerem Bürsin en Love is in the Air. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a desmenuzar ese instante icónico, a analizar cada detalle, cada mirada, cada respiración, porque ese beso fue mucho más que un simple beso. Fue la explosión de meses de tensión acumulada, una química innegable que se había cocinado a fuego lento, y por supuesto, la chispa que encendió la llama de uno de los romances más comentados, queridos y sí, también polémicos en la historia de la televisión turca. Para aquellos que quizás aún no estén familiarizados con esta joya televisiva, Love is in the Air nos conquistó a todos con su trama cautivadora. La serie nos presenta a Eda YLDZ, una florista talentosa, soñadora y con un espíritu indomable, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, metódico, frío en apariencia, pero con un corazón que, como pronto descubriríamos, es capaz de amar con una intensidad desbordante. La premisa inicial nos sumerge en un enredo digno de la mejor comedia romántica. Eda se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan para asegurar una beca que le permita continuar sus estudios en el extranjero. Pero como suele ocurrir en estas historias, el destino, y la química explosiva entre los protagonistas, tenían otros planes, y vaya si los tenían. La conexión entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, los talentosos actores que dieron vida a Eda y Serkan, fue el ingrediente secreto que transformó una serie prometedora en un fenómeno global. Desde el primer episodio, la chispa era palpable. Se manifestaba en cada interacción, en cada mirada que se cruzaban, en la forma en que sus personajes se enfrentaban, se desafiaban y, poco a poco, se rendían el uno al otro. La tensión sexual era evidente, una fuerza magnética que atraía y mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Pero al mismo tiempo una conexión emocional profunda y sincera se construía lentamente, revelando la complejidad y la vulnerabilidad de ambos personajes. Vimos cómo Eda y Serkan, a través de innumerables situaciones, desde las más cómicas hasta las más dramáticas, se enamoraban perdidamente. Los malentendidos, las peleas, los momentos de complicidad, las miradas furtivas, los gestos de cariño y apoyo, todo esto, y mucho más, formó la base de una historia de amor que resonó en el corazón de millones. La serie nos mostraba que el amor no siempre es fácil, que a menudo implica superar obstáculos, enfrentarse a miedos internos y arriesgarse a ser vulnerable. Pero la espera fue lo que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y deseando cada nuevo episodio. La serie con maestría nos iba regalando migajas, pequeños momentos de cercanía, atisbos de pasión que alimentaban nuestra curiosidad y nuestro deseo. Cada abrazo, cada roce, cada palabra susurrada al oído, nos dejaba con las ganas de más. Los fans, convertidos en detectives de las emociones, inundábamos las redes sociales con comentarios, análisis detallados de cada escena, y teorías sobre el futuro de Eda y Serkan. Queríamos verlos juntos, unidos por el amor, superando todos los desafíos. Queríamos presenciar la explosión de esa pasión contenida. Y finalmente llegó el momento culminante que sellaría su destino. El contexto en el que se produjo el beso es fundamental para comprender su impacto. Después de innumerables idas y venidas, de malentendidos que parecían insalvables, de obstáculos que parecían infranqueables, Eda y Serkan se encontraban finalmente en un punto de inflexión. Habían comprendido con la fuerza de la evidencia, que el amor que sentían el uno por el otro era real, puro e incondicional. Habían aceptado que no podían vivir el uno sin el otro. La tensión acumulada durante semanas, meses, había alcanzado un punto de ebullición, una necesidad desesperada de ser liberada. Y entonces, ocurrió. La escena es inolvidable, grabada a fuego en la memoria de todos los que la presenciamos. La iluminación, cuidadosamente estudiada para crear una atmósfera de intimidad y romanticismo. La música, una melodía que acariciaba el alma y elevaba las emociones. La ambientación, un escenario perfecto para el encuentro de dos almas destinadas a amarse. Todo estaba orquestado con precisión milimétrica para crear el ambiente perfecto, para preparar el terreno para el momento cumbre. La cámara, testigo silencioso y cómplice, se acerca lentamente, casi imperceptiblemente. La tensión se acumula, palpable en el aire. Las miradas de Anne y Kerem se cruzan, profundas y cargadas de significado. Los de
Diálogos breves pero llenos de intensidad, revelan la vulnerabilidad y el deseo de ambos personajes. Las manos se buscan, se entrelazan, en un gesto que transmite la necesidad de conexión física y emocional. Y ¡boom! El beso. Analicemos en detalle algunos aspectos clave que hicieron de este beso un momento tan especial y memorable. Asterisco 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 la preparación asterisco asterisco antes del beso, la tensión era palpable, una fuerza invisible que vibraba en el ambiente. Los diálogos, aunque escasos, revelaban la inminencia de un encuentro decisivo. Las miradas cargadas de deseo y anhelo, anunciaban lo que estaba por venir. La forma en que se acercaron, el contacto de sus manos, la respiración entrecortada, todo fue un preludio magistral, una sinfonía de emociones que preparó al espectador para el clímax. La anticipación, la espera, hizo que el beso fuera aún más impactante, intensificando la emoción y el deseo. Asterisco 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 la intensidad asterisco asterisco no se trató de un beso tímido, ni de un gesto apresurado, ni de un beso protocolario. Fue un beso apasionado, desenfrenado, lleno de deseo, de necesidad, de amor. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin, la conexión que habían construido a lo largo de la serie, se manifestó en cada movimiento, en cada roce de labios. Era un beso que transmitía emociones, que te hacía sentir lo mismo que sentían ellos, el amor, la pasión, la vulnerabilidad, la alegría, el alivio. Asterisco 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 la expresión facial asterisco asterisco las expresiones de Ande y Kerem fueron fundamentales para transmitir la complejidad de sus emociones. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se movían y se entregaban al momento comunicaban todo lo que sentían. Se podía leer el amor en sus ojos, el deseo en sus labios, la sorpresa y la alegría en sus sonrisas. La vulnerabilidad, la entrega, la confianza, todo se reflejaba en sus rostros. Asterisco 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 la duración asterisco asterisco no fue un beso fugaz, un instante robado. Fue un beso prolongado, que se tomó su tiempo para expresar todo lo que sentían. La cámara, en lugar de apartarse, se mantuvo atenta, permitiéndonos disfrutar cada segundo, cada instante de esa conexión. La duración del beso, su intensidad, la forma en que se desarrollaba, lo convirtieron en una experiencia sensorial, un viaje emocional que compartimos con los personajes. Asterisco 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 la reacción posterior asterisco asterisco después del beso, la escena continuó, no se cortó abruptamente. La forma en que se miraron, la forma en que se tocaron, la forma en que se abrazaron, todo siguió transmitiendo emociones. Fue un momento de felicidad, de alivio, de confirmación. La cámara, en lugar de alejarse, nos permitió presenciar la continuación de esa conexión, la promesa de un futuro juntos, la certeza de un amor que había superado todas las pruebas. ¿Pero por qué este beso en particular nos enloqueció tanto? ¿Qué tenía de especial que lo convirtió en un fenómeno? Creo que hay varios factores clave que contribuyeron a su éxito arrollador. Asterisco 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 la química real asterisco asterisco la química entre Ander Zel y Kerem Bürsin era innegable, un elemento que trascendía la ficción. Se notaba que se llevaban bien, que se sentían cómodos el uno con el otro. Esa conexión real, esa complicidad que se observaba fuera de las cámaras, se transmitió a sus personajes, haciendo que el beso fuera aún más creíble y apasionado. El público podía percibir la autenticidad de sus sentimientos, y eso generaba una mayor identificación y empatía. Asterisco 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 la trama de la serie asterisco asterisco Love is in the Air tenía una trama sólida, con personajes bien desarrollados y situaciones que generaban emoción. El beso llegó en el clímax de una historia de amor que nos había mantenido enganchados durante meses. Era la culminación de un viaje emocional, el punto culminante de una serie que había conquistado corazones en todo el mundo. Asterisco 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 la espera anhelada asterisco asterisco como ya hemos mencionado, la espera fue fundamental. La serie nos mantuvo en vilo, nos hizo desear este momento durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegó, la satisfacción fue aún mayor. La anticipación, la acumulación de emociones, intensificaron el impacto del beso. Asterisco 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 la conexión con los fans asterisco asterisco los fans de la serie estaban totalmente involucrados. Comentábamos cada episodio, analizábamos cada detalle, creábamos teorías y debatíamos sobre el futuro de Eda y Serkan. El beso fue un momento de unión para toda la comunidad, una experiencia compartida que fortaleció los lazos entre los seguidores. Asterisco 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 el simbolismo asterisco asterisco el beso representaba la superación de obstáculos, la confirmación del amor,
el inicio de una nueva etapa en la relación de Eda y Serkan. Fue un momento de esperanza y alegría para los personajes y también para nosotros, los espectadores, que habíamos invertido tiempo y emociones en la historia. Ahora hablemos un poco de lo que vino después del beso. La vida real. Y es que, como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, al parecer, llevaron su romance de la ficción a la realidad. Empezaron a ser vistos juntos, a compartir fotos en redes sociales, a demostrarse cariño en público. Los fans enloquecieron, una vez más. Era como si la historia de Eda y Serkan continuara fuera de la pantalla. La relación de Hande y Kerem se convirtió en un tema de conversación constante. Sus seguidores estaban encantados, la prensa del corazón no se cansaba de hablar de ellos y las redes sociales ardían de emoción. Los viajes, las declaraciones de amor, los gestos románticos, todo era motivo de celebración y generaba un torrente de reacciones. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la historia de amor de Eda y Serkan, se alegraron al ver que sus ídolos parecían haber encontrado la felicidad también en la vida real. Parecía que la magia de la serie se había extendido a la realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la relación llegó a su fin. Aunque la noticia entristeció a muchos, la mayoría de los fans recordaron el cariño que se tenían, los hermosos momentos que vivieron y la magia que crearon juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La madurez, la comprensión y el respeto por la privacidad de ambos actores fueron evidentes en la forma en que manejaron la situación. Lo importante, a pesar de todo, es que el legado de ese beso en Love is in the Air perdura. Sigue siendo recordado como uno de los momentos más apasionados y emocionantes de la televisión turca, y sigue siendo un ejemplo de la magia que se puede crear cuando la química entre los actores es real y la historia está bien contada. La verdad es que ese beso sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales, y es que ¿cómo olvidar ese momento? Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que amamos las series románticas, un instante que encapsuló la esencia del amor, la pasión y la conexión humana. Así que, amigos, hemos recorrido juntos ese camino lleno de emociones que nos regaló ese beso inolvidable. Hemos revivido la pasión, la tensión, la alegría, y hemos analizado cada detalle que lo hizo tan especial. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me encanta saber que somos tantos los que disfrutamos con estas series y con estos momentos que nos hacen soñar. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo, que se hayan emocionado tanto como yo al recordar ese beso. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de ese beso? ¿Qué les pareció la química entre Hande y Kerem? ¿Creen que fue uno de los besos más apasionados de la televisión? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vendrán muchas más historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.